Bien, hermanos, vamos a compartir la palabra de hoy. Agradecida del Señor por permitirme esto. Si bien yo creo que todos conocemos o hemos escuchado, porque la mayoría de nosotros somos cristianos, la palabra Espíritu Santo, ¿cierto? Pero siempre se hace una pregunta y se nota una pregunta quizás para aquellos que no lo conocen: ¿quién es el Espíritu Santo? Pues nosotros sabemos que Dios es trino, ¿cierto? Hijo, Padre, Espíritu Santo. Por lo tanto, lo hemos escuchado siempre recurrentemente. Pero quiero comentarles sobre esta película. No sé si ustedes la han visto, que tiene que ver con la Guerra de las Galaxias de Star Wars. Si ha visto cualquiera de las películas de la Guerra de las Galaxias, entonces estará familiarizado con la fuerza, ¿cierto? La fuerza es un poder sobrenatural e impersonal al que el protagonista tiene que echar mano para realizar espectaculares proezas. La fuerza está a disposición de cualquiera. Sin embargo, solo los caballeros Jedi han aprendido a dominar su poder milagroso para preservar el bien en el universo, ¿cierto? Esta es una película muy famosa, muy conocida, y sabemos que ellos tienen como principal motivo ahí la fuerza, siempre algo como sobrenatural que todo lo domina, ¿verdad? Lo que muchos piensan, no es de extrañar que muchas personas imaginan así al Espíritu Santo cuando comienzan a leer la Biblia. Creen que tal vez es un poder impersonal o tal vez un poder sobrenatural, algo que lo que podemos echar mano cuando uno, por ejemplo, conecta un electrodoméstico a un enchufe, ¿cierto? Sin embargo, esta visión es errada del Espíritu Santo. Quiero leerles una historia, no es la historia de Pablo de la Biblia, es otra historia. Así que quiero que me escuche con mucha atención, por favor. Dice así: a Pablo le gustaban las fiestas. Casi todos los días, él y sus amigos se juntaban a la salida de la escuela y fumaban marihuana. Los fines de semana nunca se perdían una fiesta. No ir de fiesta hubiera sido como perder la razón de su existencia. La vida de Pablo giraba en torno a las drogas, los amigos y el rock pesado. No le importaba nada más. En el terreno espiritual, pensaba que tal vez podía existir un Dios, pero no perdía demasiado tiempo en tratar de averiguarlo. Así fue hasta que un amigo lo invitó a la iglesia. No era propio de Pablo aceptar una invitación de esa naturaleza. Ni siquiera está seguro de por qué accedió cuando su amigo lo invitó. Tal vez tenía curiosidad por ver si había muchachas bonitas en el grupo de jóvenes. Cualquiera fuera el motivo, esa noche se vio confrontado por primera vez en el mensaje del Evangelio. Ya en su casa, cuando ya estaba acostado, no podía dejar de pensar en lo que había escuchado. Al otro día le dijo a su amigo que quería volver a ir a la semana siguiente. Poco a poco, Pablo comenzó a comprender el mensaje de la Biblia y su necesidad de un Salvador. Ahora entendía que su vida estaba vacía y que necesitaba que Jesucristo lo llenara de su amor y su perdón. Una noche se arrodilló al lado de su cama y oró por primera vez, pidiéndole a Cristo que entrara en su vida. El cambio de Pablo fue rotundo. Decidió que ya no necesitaba las drogas, de manera que dejó de reunirse con sus amigos a la salida de la escuela. A medida que más leía la Biblia, más contento estaba y menos quería escuchar sus compactos de rock pesado, llenos de lenguaje destructivo y referencias a la muerte. En lugar de ir a fiestas los fines de semana, ahora Pablo elegía estar con sus nuevos amigos cristianos y pasar buenos momentos con ellos en lugar de buscar dificultades. La vida de Pablo cambiaba día a día y nadie se daba cuenta mejor que ello que su familia. Al comienzo sus padres pensaban que se trataba de una etapa pasajera, pero a medida que transcurrían los meses y él seguía cada vez más comprometido con su fe, comenzaron a prestar atención. Seguía siendo un adolescente típico en muchos aspectos, pero su actitud hacia la vida había cambiado de forma drástica. Obtenía mejores calificaciones en la escuela e incluso pasaba mucho tiempo conversando con su familia, algo que no había hecho durante años. Era como si Pablo estuviera convirtiéndose en otra persona. Su padre había entrado una sola vez a la iglesia y eso hacía ya 20 años. En aquella
oportunidad, el sermón había girado en torno al dinero. Y tal como lo había sospechado, la apelación del pastor para que los asistentes ofrendaran fue insistente y cargosa. Lo único que quiere esta gente es mi dinero, se quejó con su esposa camino a casa. No volveré nunca más. Y durante 20 años había cumplido su promesa, convencido de que el cristianismo no era más que una religión decadente. Sin embargo, los cambios permanentes y positivos en la vida de Pablo superaban lo que su papá había visto. Después de todo, tal vez haya algo de cierto en esto, pensó con algo de recelo. Los demás miembros de la familia estaban impresionados de igual manera por lo que veían. Su madre comenzó a asistir con regularidad a la iglesia y como se sentía a gusto, invitó a su hermana a ir con ella. Lo mejor de todo fue que la hermana mayor de Pablo también comenzó a asistir a la iglesia. Con el tiempo, ella y la tía de Pablo entregaron su vida a Cristo, gracias al fiel testimonio del muchacho. Y tanto su madre como su padre tienen ahora una opinión diferente de los creyentes. Bien, ahora yo le pregunto a usted, ¿qué le ocurrió a Pablo? ¿Qué hizo que su vida cambiara rotundamente? ¿Alguien me podría responder esa pregunta? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué hizo que Pablo pudiera cambiar su vida quizás? ¿Mejorarla en ciertos aspectos? ¿Alguien quisiera dar una opinión? ¿Cami? Cuando aceptó al Señor, recibió el Espíritu Santo en él y ahí empezó a ejercer el Espíritu Santo todos estos cambios en él. Ya, perfecto, sí, muy bien. Muy bien, algunos dirán que fue pura fuerza de voluntad, otros dirán que fue cambio de amistades. En realidad Pablo cambió porque una persona fue a vivir en su interior, y esa, como bien dice Camila, es la persona del Espíritu Santo. Muy bien, con esta historia de fondo, vamos a ver qué dice la Biblia sobre el Espíritu Santo. Dice, primero, la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es una persona y no una fuerza ni un poder impersonal. Realiza diversas acciones que demuestran que es una persona, como hablar, tomar decisiones y tener voluntad. Una fuerza impersonal no podría ser ninguna de estas cosas. En segundo lugar, la Biblia nos enseña quién es Dios, el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, igual al Padre, igual al Hijo, con los mismos atributos que son propios de los demás miembros de la deidad. Usted sabe que la Trinidad, ninguno de ellos tiene más poder o menos poder que el otro, son los tres iguales. Por lo tanto, solo Dios tiene esas cualidades y eso prueba que el Espíritu Santo es plenamente Dios. Nosotros sabemos que hay distintos atributos, ¿cierto?, que Dios tiene. Por lo tanto, son los mismos que tiene el Espíritu Santo. En este caso, que es la omnisciencia, que lo sabe todo, conoce absolutamente todo de nuestra vida, nuestros pensamientos, lo que queremos hacer, nuestros proyectos, todo lo que nosotros quizás hemos pensado en algún momento, Dios lo sabe, y de hecho sabe el futuro, el presente, el pasado de nosotros, ¿cierto? En 1 Corintios 2, del 10 al 11 dice, pero fue a nosotros a quienes Dios reveló estas cosas por medio de su Espíritu, pues su Espíritu investiga a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona, excepto el propio Espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios, excepto el propio Espíritu de Dios, ¿cierto? Él lo puede conocer solamente todo. Otro atributo es la omnipotencia. Es todopoderoso, ¿cierto? Quiere decir que todo lo puede hacer. En Romanos 8:11 dice, el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos vive en ustedes. Nótese eso. Dice que el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo que vive en nosotros. Dice, y así como Dios levantó a Cristo, Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo, quien vive en ustedes. O sea, el mismo Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el que vive dentro de nuestra vida, ¿cierto?
La omnipresencia, esto quiere decir que está en todas partes. En el Salmo 139:7 dice, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás podría huir de tu presencia. Si subo al cielo, allí estás tú. Si desciendo a la tumba, allí estás tú. Si cabalgo sobre las alas de la mañana, si habito junto a los océanos más lejanos, aún allí me guiará tu mano y me sostendrá tu fuerza. ¿Cierto? Él está en todas partes, no podemos huir de él, ¿cierto? Ahora, ¿qué hace el Espíritu Santo? Ya sabemos que tiene los mismos atributos que Dios, ¿cierto? Que Jesús, que Dios, que es omnisciente, omnipotente, ¿verdad? Omnipresente. Y aquí vamos a ver 4 principales funciones que el Espíritu Santo tiene en la vida del creyente. En primer lugar, el Espíritu Santo nos convence de pecado, ¿cierto? Esa es una de las primeras misiones que hace el Espíritu Santo. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia de Dios y del juicio que viene, ¿cierto? Nos convence cuando estamos por lo general en situaciones pecaminosas o en situaciones en que tenemos que tomar una decisión correcta. Por ejemplo, si nos encontramos, no sé, una billetera y vimos que se le cayó a alguien, que tenemos que tomar una decisión en ese momento. Yo podría dejarme la billetera, ¿cierto? Pero también tengo la opción de decidir y decir, ¿sabes qué? Voy a entregarla. Y es ahí donde el Espíritu Santo está, quizás para hacernos tomar decisiones correctas. Quizás muchas veces puede ser que nuestra cultura o lo que nos hayan enseñado desde niño fue que debemos quedarnos con las cosas que nos encontramos, ¿cierto? No lo sabemos. Pero si bien tenemos nosotros al Espíritu Santo, Él nos va a hacer tomar la decisión correcta, ¿cierto? Por eso, de esta forma, Él nos convence de pecado. Otra cosa importante, el Espíritu Santo nos ayuda a entender la palabra de Dios. Sin embargo, dice Juan 14:26, cuando el Padre envíe al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo, les recordará cada cosa que les he dicho, ¿cierto? En este caso, el Espíritu Santo es el representante de Jesús acá en la tierra, ¿verdad? Y Él es el que nos enseña todas las cosas, que nos recuerda todo lo que ya se dijo, ¿verdad? Y en 1 Corintios 2:16, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. En este caso, al estudiar la palabra de Dios diariamente, el Espíritu Santo se convierte en nuestro maestro y nos ayuda a entender lo que leemos. Nos recuerda que las Escrituras, cuando necesitamos escucharlas, por eso es importante a veces memorizar los versículos, porque a veces en las situaciones que nosotros nos encontramos, viene a nuestra mente, y en este caso es el Espíritu Santo que nos recuerda alguna palabra o incluso una respuesta a lo que nosotros necesitamos, ¿cierto? El Espíritu Santo nos guía. Dice, ¿ha estado alguna vez en alguna situación en la que no sabe qué hacer? Muchas veces quizá alguno de nosotros ha estado en una situación confusa, en la que no sabe qué decisión tomar, en la que espera una respuesta de Dios y que muchas veces uno mira al cielo y pretende que un cartel grande que diga lo que uno tiene que hacer, ¿cierto? Indicándonos qué hacer, pero a veces no es así, ¿cierto? Pero dice, cuando venga el Espíritu Santo de verdad, Él nos guiará a toda verdad. Él nos hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. Sin embargo, en Juan 14:26, cuando el Padre envíe el abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. Y en Gálatas 5:16, por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida. Entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. ¿Cierto? Al estudiar la palabra de Dios diariamente, el Espíritu Santo se convierte en nuestro maestro y nos ayuda a entender lo que leemos, nos recuerda las Escrituras, ¿cierto? Necesitamos escucharlo. Otra cosa importante es el Espíritu Santo. Nos dará buenos frutos en nuestra vida. En Gálatas 5:22-23 dice, en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad,
humildad y control propio. No existen leyes contra estas cosas, ¿cierto? Los frutos del Espíritu, si nosotros hacemos todo lo que dice y confesamos nuestros pecados, dejamos que el Señor nos guíe, vamos a tener frutos a través de eso, y eso los produce el Espíritu Santo que mora en nosotros. Esto ocurre a partir de cuando nosotros aceptamos a Jesús en nuestro corazón. El Espíritu Santo viene a morar en nuestra vida y permite cambios, así como leímos en la historia del principio de Pablo. El Espíritu Santo produjo cambios en la vida de esta persona. Quizás él antes buscaba otras cosas y no le había encontrado ningún sentido especial a su vida en lo que hacía, pero el Espíritu Santo fue haciendo cambios en la vida de él, y a través de su testimonio fue haciendo cambios en la vida también de su familia. Conclusión: el Espíritu Santo es una persona y posee los mismos atributos de Dios: omnisciencia, que todo lo sabe; omnipotencia, que es todopoderoso; omnipresencia, que está en todas partes; nos convence del pecado, nos ayuda a entender la palabra de Dios, nos guía y nos da buenos frutos a nuestra vida. Y para terminar, dice en Efesios del 1:13-14, dice: y ahora ustedes, los gentiles, también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. Aquí quiero parar un poquitito. Cada vez cuando Dios nos dio el Espíritu Santo, Él puso como un sello en nuestra vida. Es como decir: tú eres propiedad de Dios, tú eres parte del reino de Dios. Dice: el Espíritu es la garantía que tenemos de parte de Dios, de que nos dará hacia la herencia que nos prometió, y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza, ¿cierto? Él puso su Espíritu Santo, nos dejó este consolador, esta persona que nos guía a diario, la persona que de repente nos hace ver, ¿cierto?, que estamos equivocados, nos convence de pecado, que nos guía a entender su palabra. Ese es el Espíritu Santo. Esa es la persona que está en nuestro corazón, la que nos ha guiado, la que aceptamos como nuestro Salvador, que es el Espíritu Santo. Bendiciones, hermanos. Vamos a orar para que la palabra del Señor llegue a nuestro corazón, pueda transformar nuestra vida, y quizás estas son cosas que nosotros ya sabemos, ¿cierto? Que comúnmente quizás las estamos recordando o leyendo, pero a veces es bueno volverlas a recordar para que pueda hacerse o quedar algo nuevo en nuestra vida, ¿cierto? Vamos a orar. Amado Señor, en esta hora queremos agradecerte por la vida, por la salud. Gracias por tu palabra, Señor, porque sabemos, Señor, que el Espíritu Santo es parte de tu Trinidad, Señor. Sabemos que tú nos convences de pecado a través de Él, nos guías, Señor, nos enseñas a través de Él. Y queremos pedirte, Señor, que tu palabra, Padre amado, pueda entrar en nuestro corazón, en nuestra mente, para cambiar, Señor, para sacar todo aquello que no está bien, Señor amado. Todo pecado oculto, toda cosa que no te pertenece a ti, permite que tu Espíritu Santo pueda hacernos ver, Señor amado, aquello que no está bien, para que tú puedas trabajarlo, Señor, y mejorarlo, Padre. Y así también como la historia de Pablo, Señor, podamos ser un testimonio, Señor, de vida también para otras personas, de que tu Espíritu Santo cambia nuestras vidas y la transforma al diario. Te damos las gracias en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén.